Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Evento Plus. Hoy vamos a tratar un tema fundamental del sector. Espero que lo vayamos a solucionar, aunque creo que ya ha mejorado mucho con los años. Vamos a hablar del proceso de contratación de servicios de agencias. Estamos aquí con María Gómez, presidenta de la EMA y Head of Events EMEA de Amadeus. Buenos días, María. Buenos días. Estamos con Mariano Rodríguez, presidente de AEVEA, nuevo presidente, felicidades. Gracias. Y director general de MediaPro Events. Y estamos con Lourdes López, responsable de compras del grupo Varma, muchas marcas divinas tipo Hendrix, Barcelo, etc. Buenos días, Eric. Buenos días, Lourdes. Vamos a empezar. Os voy a hacer una pregunta a los tres, empezando con María. ¿Cómo definiríais la esencia de lo que tiene que conseguir un buen proceso de contratación de agencia? Bueno, el buen proceso de selección de agencia lo que tiene que conseguir es encontrar un partner bueno para el desarrollo del evento, que esté dentro del presupuesto asignado y que ayude a conseguir los objetivos del evento y que sea el partner adecuado, porque no todos los partners sirven para todos los proyectos. Yo creo que esa es la esencia fundamental. Perfecto. Sí, yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el proceso al final lo que te tiene que encontrar es el mejor proveedor para la necesidad del cliente. Y es hora de que pongamos el foco en que lo importante es el cliente. Vale. Lourdes. Nada que añadir, lo que han dicho es la eficiencia al máximo, realmente, es conseguir los objetivos con los recursos justos y necesarios. Perfecto. Entonces, cuéntanos, en tu caso, ¿cómo y cuándo intervienes en el proceso de contratación? Y voy a hacer la misma pregunta a María, porque hay este binomio responsable de eventos, responsable de compras, que trabajan juntos, que tienen misiones un poco diferentes, pero que tienen que ir en la misma dirección. ¿Qué aportas al proceso y cuándo intervienes? Pues intervengo desde el inicio del proceso, desde que surge la necesidad de utilizar el evento con el objetivo que tenga, comunicación, el que sea, y en la selección de agencias elaboramos la shortlist de agencias a la que vamos a convocar. Evidentemente esto lleva a un proceso previo de conocimiento de agencias, de la especialización de cada una y en función también del evento que sea te encaja más un tipo de agencia u otro, y obviamente también lleva una labor de recepción de agencias. Nosotros recibimos un mínimo de 5 o 6 agencias al mes nuevas que vienen, que ves su presentación, sus credenciales, lo que han hecho, y con eso también lo vamos clasificando y en función de la necesidad que surja hacemos la propuesta de las agencias. En todos los procesos intervienen agencias que ya trabajan para la casa y agencias nuevas. Vale, entonces intervienes desde el principio en el proceso, desde la elaboración del briefing. María, ¿es el caso en Amadeus? ¿O se escucha a veces, o se escuchaba, se hace todo el proceso y cuando se ha avanzado mucho con las agencias se pasa a compras para la parte financiera, que no es, supongo, la manera ideal de trabajar? ¿Cómo lo hacéis? Y a los tres, si esta idea de compras, que es el negociador del último minuto, si es algo del pasado o sea, es algo que se sigue haciendo, ¿cómo lo hacéis? En nuestro caso es un poco diferente porque nosotros sí que tenemos equipos corporativos de eventos en cada región especializados en eso, entonces todo el peso de selección de agencias, de decidir si se trabaja con agencias o se trabaja en directo, el briefing, la creación del briefing con las unidades de marketing, etcétera, lo hacemos nosotros, el equipo de eventos corporativos. Vale. Compras, en mi empresa en particular, tiene un papel mucho más centrado pues, en procesos, compliance, governance, etcétera. Entonces, nosotros como equipo de eventos corporativos estamos a cargo también de hacer la guía corporativa de eventos, cómo deberían ser los eventos, y trabajamos con todas las otras líneas corporativas de negocio, compras, group travel management, compliance, legal, etcétera, para hacer nuestra política de eventos, marca, etcétera. Pero nosotros somos los expertos en eventos. Entonces, ¿cómo trabajamos con compras? Por temas de compliance, sobre todo, a la hora de lanzar los RFPs, ellos están involucrados desde el momento
que saben que nosotros lanzamos el RFP, se lanza a través de nuestro sistema de compras y ellos están al tanto, pueden revisar las propuestas, etcétera, pero no son expertos en eventos. Entonces, lo que es la selección, la comparativa, etcétera, la hacemos siempre nosotros. Luego les tenemos que remitir una serie de documentos pues para que vean que está todo hecho de manera pues compliant, pero el peso lo tenemos nosotros como los expertos dentro de la compañía. Al final, la figura de compras dentro de las empresas es un poco como la nuestra. Hay diferentes perfiles, diferentes scopes que tienen y la manera es encontrar cómo encajan dentro de los procesos corporativos de governance y compliance. Al final, en nuestro caso, como sacamos en uno de los estudios de la EMA del año pasado sobre la decisión de compra, la mayoría de las decisiones tienen un gran peso emocional, porque cuando trabajas en según qué proyectos necesitas tener confianza en el proveedor. Por supuesto, recibes agencias nuevas, pruebas agencias nuevas, mandas RFPs, pero hay según qué proyectos donde necesitas, además de que pues, los criterios de precio, propuesta, etcétera, etcétera, hay un gran elemento emocional que no se puede obviar. Mariano, tú que observas los procesos de compras de muchas empresas, entiendo que aquí hay varias maneras de organizar esto. En algunos casos, como María, la parte de estrategia y contenido está muy centrada en el event manager y compras interviene más a nivel de proceso, de protocolo, de temas de regulación. Y aquí yo entiendo que tú entras un poco más en la sustancia de lo que se hace en el evento. Efectivamente, hay esta variedad en los procesos de compras y mi segunda pregunta apunta a lo que dice María. Tengo la impresión de que la parte formal, regulatoria, compliance, certificaciones, etcétera, ha crecido en las empresas. Es hoy un componente muy importante de los procesos de compras, la parte medioambiental y RSC y legal, etcétera. ¿Cómo ves a EVA? Sobre la primera parte, yo creo que cada empresa es un mundo y creo que no hay un problema en que haya empresas en las que compras tiene una parte que es más de procesos y administrativa y entra a posteriori al proceso. Hay otras empresas en las que compras participa desde el principio porque así tiene un conocimiento de todo el proceso y se organiza así. Yo creo que la variedad no es el problema. El problema está cuando, y esto es algo que desgraciadamente sigue ocurriendo, aunque cada vez menos, cuando en el primer contacto de la agencia con el cliente, las reglas sobre lo que luego va a hacer compras no están claras. Cuando compras interviene a posteriori con unas reglas que no se te han explicado desde el principio, que varían el proceso, que pueden variar el presupuesto, lo que tú has planteado, y cuando hay una disonancia entre lo que quiere compras y lo que quieren eventos dentro de la compañía, y eso afecta al desempeño de la agencia, ¿no? Creo que eso es contra lo que tenemos que ayudar a que no pase y desgraciadamente sigue pasando. Sí que es verdad que nosotros apreciamos que cada vez más esto que hablábamos de la optimización de procesos, el compliance, el seguir unas reglas, cada vez más, sobre todo las grandes compañías, lo están aplicando, lo aplican a todos los procesos, también a los eventos, y esto es una ventaja. Lo que puede aparentar ser un engorro por ser procesos a los que te tienes que someter, no dejan de ser garantías de que luego tú vas a tener lo que te han dicho que vas a tener, ¿no? Y creo que eso es bueno para todos. Creo que lo que falta es terminar de entender que hablar de sostenibilidad y hablar de eficiencia y hablar de eficacia también tiene que ver con cómo se gestionan los eventos y los procesos de briefing de los eventos, ¿no? Que cuando hablamos de acotar el número de agencias que concurren a un evento, hablamos de sostenibilidad.
y que cuando hablamos de eficiencia en los procesos, porque los briefings vienen claros y vienen detallados, hablamos de eficiencia y de sostenibilidad también, ¿no? Y que eso no es solo bueno para la agencia, es principalmente bueno para el cliente, ¿no? Y para la industria, ¿no? Tratar bien a sus proveedores sí, es parte de la RSC. Aplicar esos criterios, que son criterios buenos, a toda la cadena. Vale, perfecto. Hace unos años habéis definido a EVEA con unos event managers y ERC unas normas de contratación. Entiendo que estaban... Unas recomendaciones de buenas prácticas. Exacto, y con un máximo de 5 agencias, además de otras cosas. ¿Cuál es el balance que saquéis después de unos años de aplicación de esto? Bueno, siempre tendemos a ver los problemas. El ser humano, si hay un problema entre 10, solo va a ver el problema. Los problemas, los excesos, los concursos masivos, ¿son más la excepción que la norma? Yo creo que cada vez sí, cada vez más, ¿vale? No estamos exentos de que eso no sea así. Sí que lo que podemos decir, yo llevo en la Junta de EVEA 2 años, este es el tercero, y yo lo que aprecio es que las agencias en su inmensísima mayoría están de acuerdo con este código de buenas prácticas, tratan de cumplirlo y notifican a EVEA cuando ellos ven que hay algo que no cumple con estos procedimientos. Los códigos de buenas prácticas son necesarios. A mí me parece que erraríamos el debate si entráramos en si son 5, son 6 en el número y tal. Al final tú tienes que fijar un número. El problema no está en el número, el problema está en si esas buenas prácticas conducen a una mejor eficiencia de los procesos, a criterios de sostenibilidad, a criterios de mejora en el servicio que las agencias prestan a los clientes. Por supuesto, los clientes tienen derecho a abrir sus procesos a agencias, a incorporar agencias nuevas. Eso es bueno. No pueden ser siempre las mismas, hay que enriquecerse pero se puede hacer mediante una preselección de homologación, de procesos previos. Al final, cuando ya tienes el briefing definido y concurrir muchísimas agencias a un concurso, no tiene sentido. Así como otras cosas que tienen que ver, que siempre se habla de esto de las agencias, pero no se habla del pago, por ejemplo, de los proyectos que se piden creativos en grandes eventos, el pagar ese trabajo, no se habla de los plazos, que también es una cosa fundamental, acotar los plazos. A veces tenemos briefings abiertos durante meses y meses que no llevan a ningún lado y no se definen bien los plazos, y eso genera un montón de disonancias y de ineficiencias que luego al final tienen afectación en el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los códigos de buenas prácticas están orientados o deben estar orientados a mejorar el servicio que nosotros damos al cliente. Y creo que en ese sentido hemos avanzado mucho. El compromiso del sector por parte de las agencias está ahí y cada vez vemos más involucración, y la colaboración que tenemos con asociaciones como la EMA, como AERCE, yo creo que nos van a llevar a profundizar en cuáles son los puntos en los que podemos mejorar con esa orientación cliente. Estas grandes reglas del juego, digamos, evitar concursos con muchas agencias, que las reglas del juego estén claras desde el principio, que el tiempo, supongo, que no sea ni demasiado corto, tipo una propuesta en 3 días, ni demasiado largo. Todo esto son normas que os parecen bien a los 3 colectivos. Entiendo que a las agencias obviamente sí. A la EMA, hacer concursos con un número reducido de agencias, bien definidos en el procedimiento y acotados en el tiempo. Entiendo que os parece bien. ¿Y os parece ser la norma de vuestros miembros? Sí, por supuesto. Cualquier cosa que nos ayude a hacer mejor y más fácil nuestro trabajo, que es una de las profesiones más estresantes del mundo, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo. Ahí viene más allá, ¿no? Muchos de los socios de la EMA que no cumplen con estas buenas prácticas es porque les vienen dadas en sus políticas corporativas. Todavía hay departamentos de compras que no permiten decir el presupuesto que tienes. Hay departamentos de compras que incitan a hacer concursos con muchísimas agencias, que no dejan tener proveedores preferenciales por compliance, porque parece que si trabajas muchas veces con el mismo
ahí hay algún tipo de interés. Entonces, creo que la labor que tenemos que hacer desde la parte de las asociaciones es seguir fomentando, haciendo un poco de pedagogía, ¿no? En el sector, porque incluso dentro del sector no hay conocimiento de estas cosas, hay que hacer mucha pedagogía, no solo de las operaciones internas de las empresas, sino para que llegue a las empresas y estas situaciones cambien poco a poco, sino también de cara a cómo operan las agencias, porque muchas de estas malas prácticas yo creo que vienen derivadas de malas prácticas que se hicieron en los años 90 y a principios de los 2000, donde hubo mucho chanchullo, sobres marrones, amiguismos y opacidad a la hora de hacer presupuestos. Entonces, bueno, yo creo que se ha avanzado bastante conforme vayamos profesionalizando más los diferentes departamentos de las empresas con respecto a los eventos. Esto se irá mejorando y creo que lo importante es tener el diálogo abierto, cada uno sabiendo cuáles son nuestras prioridades, pero pues entendiendo al de enfrente. Vale. Entiendo que estamos recuperando o mejorando una confianza que hace 10 años quizás estaba un poco rota. Lourdes, hay que hacer concursos con un número moderado de agencias en un plazo de tiempo con reglas del juego claras. Sin duda. Yo creo que todos caminamos hacia la profesionalización en el sector de los eventos. Yo creo que todos vamos en la misma línea. Es cierto que en el pasado probablemente se hayan hecho las cosas a lo mejor de una manera menos ordenada y menos transparente, a lo mejor, no lo sé, pero sí que es verdad que en esto la clave es la transparencia, lo que ha dicho María, y la comunicación, súper importante, porque al final si hay una buena comunicación, hay un buen briefing, eso hace que la agencia y las agencias sepan lo que el cliente está esperando. Es fundamental acotar el número de agencias, lo que ha dicho Mariano, clave, sobre todo porque tampoco tiene sentido hacer perder el tiempo a un montón, ni tampoco tú como cliente tienes capacidad para estar valorando todas esas propuestas. Las propuestas tienen que venir muy bien definidas en la RFP, debe quedar bien claro, no solamente los objetivos y que sean medibles, sino realmente lo que comentaba antes, los mandatorios que quiere la empresa, las líneas rojas que no puedes pasar con tus marcas o lo que tú quieres y tú conoces que el otro de enfrente no lo sabe. Entonces eso es fundamental. En un evento al final hay dos cosas, una es el continente y otra el contenido, dónde sucede el evento y qué es lo que sucede. Entonces muchas veces las empresas el cliente se deja un poco guiar por la impresión de el continente, de dónde ocurre, ¿no? Entonces también eso sí que es verdad que nosotros caminando a mejorar el proceso hemos intentado en los eventos más grandes solucionar el problema del continente de manera interna, diciendo también, oye, queremos esto exactamente, y muchas veces somos nosotros mismos directamente por experiencia también acumulada quienes sabemos dónde hacer el evento. Entonces pues ahí ya estás allanando un poco el camino y facilitando a la agencia donde lo quieres, porque realmente si te presentan un evento en un espacio interior, exterior, el que sea, que no es el adecuado o donde tú quieres hacer tu presentación de producto, tu evento para medios o para consumidor, lo que sea, al final ya se te ha caído el proyecto directamente. O sea, da igual la idea creativa que tenga, que el lugar no es el adecuado. Entonces es fundamental tener la parte de continente, qué es lo que quieres, y luego la parte de contenido, qué es lo que realmente esperas de esa experiencia. Vale. Hay una cosa en esta conversación que tengo la impresión de que muchas de las cosas que quizás históricamente han llevado a cierta fricción son del interés de todo el mundo. Entiendo que es del interés de todo el mundo no trabajar mal, como decía Lourdes, con 10 agencias, sino trabajar bien con 3 o 4. Es del interés de todo el mundo que el timing, que las reglas... Todo esto... Hay un alineamiento, entiendo, de intereses, quizás luego las prisas o el last minute o la presión de las empresas hace que no se pueda cumplir, pero estáis bastante en el mismo barco. Suele pasar que cuando uno entra en conversación con la gente que está alrededor suyo, encuentra bastantes más puntos en común que
qué puntos de fricción, ¿no? Yo creo que en cuanto el sector habla despegado del día a día de su empresa y no desde la óptica de lo que me pasa a mí en mi compañía, sino desde el punto de vista del sector y siendo un poquito generoso en ampliar un poco las miras, te das cuenta que al final estamos todos en lo mismo, en un sector cada vez más fuerte, más profesional, que tenga más en cuenta a los demás, más colaborativo, porque al final si no vamos en equipo es cada vez más complicado. Una industria que tiene que crecer y hacerse fuerte porque estamos en un momento de boom y de explosión de los eventos en uno de los mejores sitios posibles, que es España, para que esto suceda, y antes de que vengan de fuera a quedarse con el pastel, pues vamos a ver si nosotros generamos una industria fuerte, robusta, que es capaz de dar respuesta a nuestros clientes, porque los clientes son parte de esa industria, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, es que cada vez más cuando empezamos a hablar nos encontramos que estamos muy de acuerdo. Luego puede haber casos y casuística que uno analiza desde una perspectiva o desde otra, pero al final... Es lo maravilloso de los eventos, es que es esta cercanía. Entonces, o tenéis el mismo interés, los tres niveles de la cadena de valor, en muchos aspectos. Hay uno donde no necesariamente tenéis el mismo interés, que no quiero que pasemos mucho tiempo, pero de forma muy resumida, el pago de la creatividad en los concursos. Entiendo que es algo todavía deseado por la EVEA, todavía muy excepcional. ¿Vuestra opinión de esto, Lourdes y María? A ver. Tenemos muchos otros temas, pero yo siempre digo una cosa, la creatividad al final, todo el mundo tiene un papel en blanco delante y rellenarlo es muy complicado, ¿vale? O sea, tiene un valor que es incalculable en muchas ocasiones, porque es verdad que es muy difícil de ponerle un valor a esa creatividad. Pero yo también lo que digo a las agencias es que esa parte creativa muchas veces es lo que hace que yo trabaje con una agencia o que trabaje con otra, que haya hecho esa elección, ¿no? Porque la elección, en los scorecards nosotros valoramos, bueno, nosotros y el resto de empresas entiendo que también valoras una serie de puntos que no solamente son económicos, sino que realmente estás valorando también la propia agencia, el propio equipo de trabajo que te están facilitando, depende del evento que sea, una serie de variables u otras. Nosotros vamos variando el scorecard, los atributos a valorar en función del evento que sea. Pero claro, ahí al final, si tú entras en esa valoración creativa económicamente, lo puedes hacer si el evento no tiene, si tiene mucho peso en la parte creativa, lo entiendo, ¿vale? Que tenga que hacer un desarrollo realmente estratégico, o sea, no una creatividad al uso, porque una creatividad al uso al final es lo que hace, como digo, que trabajes con uno o con otro realmente, y tiene que estar valorada después con una horquilla, que sí que es verdad que más o menos por experiencia sabes lo que es razonable y lo que está fuera de todo razonamiento, porque también te encuentras cosas de ese estilo, fuera de todo razonamiento. Entonces, claro, al final el estar valorando, o sea, el estar pagando por esa creatividad, no digo que no haya casos en los que haya que hacerlo, pero como norma general yo particularmente depende de no los lo casos recomiendo. para proyectos con Sí, mucha carga de creatividad. hay proyectos que tienen mucha carga. Vale. El segundo componente está el pago de la creatividad, está también el pago de los concursos. Voy a hacer esta pregunta a María. Tu experiencia de tus miembros, el hecho de pagar los concursos o pagar a las agencias no seleccionadas, algo aunque no sea muy alto, entiendo que es algo que se hace poco. ¿Cómo lo veis como asociación? Yo creo que eso no tiene sentido, que eso es un quick and dirty manera de sacar dinero. Al final, nosotros sí que estamos a favor, obviamente, de pagar el personal que se asigna a un proyecto, pero creo que el problema no viene por pagar el concurso. O sea, es como si tú vas a comprarte un jersey y pagas por entrar al Zara. No, no tiene sentido. Lo que decía Lourdes de la creatividad, hay proyectos que requieren de mucha creatividad porque necesitas hacer algo realmente revulsivo, pero muchos eventos que se hacen no requieren de ninguna creatividad, porque además la creatividad viene toda de la marca. Entonces es aplicar la marca que ya existe a un evento. Yo hablo desde el punto de vista de las B2Bs. Entiendo que hay pues el tema de bebidas espirituosas es mucho más cool que los eventos que yo hago. Pero
eso vuelve a lo que hablábamos al principio. Hay muchas veces que tú haces un RFP y no requieres creatividad y te pasan y ves que se han currado ahí un eslogan, un tal, y dices, yo no te he pedido esto, obviamente no te voy a pagar. Pero esto deriva de cómo se hacen los pricings luego de los presupuestos de los eventos. En otros países que están un poquito más avanzados que nosotros, y yo lo sé porque trabajo con agencias de fuera de España también, el tema de costes de personal está muy detallado, pero porque los precios son transparentes. O sea, es los precios que tú pagas por el servicio son tú ves lo que realmente cuesta ese servicio, luego tú pagas por el personal y por las horas que ese personal dedica a tu evento. Eso cada vez se ve más en los presupuestos de aquí de España, pero todavía cuando haces RFPs, pues ves por ahí unas divergencias, ¿no?, sobre el mismo proveedor que dices, a ver, no hay necesidad de hacer esto. Pero eso también es porque en muchos departamentos de compras y en muchos departamentos de marketing, no le voy a echar toda la peta a compras, se van a fijar en el precio del café, sin entender que un presupuesto de un evento no tiene la desviación en lo que te cuesta el coffee break. Vale. Yo, si me permites, porque no todo va a ser estar de acuerdo. Perfecto, parece estar. Sobre el tema de la creatividad, si la creatividad es diferencial, si la creatividad forma parte del hecho diferencial del evento, yo no entendería que no se pagara. Luego podemos estar de acuerdo en el precio, en cómo la cotizamos, cómo la valoramos, pero las agencias podemos ser intermediarios, podemos ayudar, hay eventos en los que somos una prolongación de la cadena de eventos de la marca para una logística, pero las agencias somos creativas y aportamos una creatividad en la mayoría de los casos, o en buena parte de los eventos que hacemos. Y esa creatividad hay que pagarla, porque esa creatividad requiere unas horas de formación, requiere unas horas de investigación y requiere una puesta en escena. Y respecto a los concursos, España es una anomalía en su entorno. Los concursos, a partir de una cantidad de determinados tipos de eventos, estamos de acuerdo, no en todos los eventos, los concursos fuera se pagan. Y uno, igual que si te vas a hacer una reforma de tu casa y pides un proyecto a un arquitecto, el proyecto te lo cobra, hagas o no hagas la reforma, los concursos se pagan. Y en España es muy excepcional. En España es absolutamente excepcional. Podemos entrar en cuánto hay que pagar, en qué tipos de concursos, no en todos, por supuesto, cada concurso es un mundo, pero yo creo que es algo que nos deberíamos hacer mirar en concursos en los que le dedicas un montón de horas de trabajo, estás durante meses preparando un proyecto de 1,5 millones de euros, de un desarrollo que requiere de mucha investigación, de viajes, de localizaciones, de personas. Yo no entiendo que todo eso tenga que ir a fondo perdido en un concurso. Por eso también hay que acotar el número de agencias que concursan, porque no tendría sentido tener a 8 o 10 agencias haciendo ese proceso para ti, ¿no? Os voy a someter una serie de cosas que se podrían plantear en procesos de contratación y me decís lo que os parece. Hay una agencia alemana que me decía, nosotros lo que hacemos cada vez más con clientes son workshops, sesiones de trabajo conjuntas, varias personas del cliente, varias personas de la agencia, no para definir el evento, sino para pulir el briefing, para que el cliente nos diga, tengo tal problema de negocio, y que utilizando nuestra experiencia pasemos, nuestro equipo y su equipo, mucho tiempo traduciendo esto en unas oportunidades de eventos y quizás de otras cosas que los eventos. Me parece muy, muy excepcional en España, o quizás nunca visto, pero la idea me parece interesante de plantear. ¿Le veis lógica? ¿Le veis sentido? A ver, esto tiene sentido siempre y cuando sea una agencia con la que estés colaborando habitualmente, que un poco también es el espíritu que tenemos todos al final, el decir, oye, pues encuentras un partner que ya te conoce y tiene un know-how sobre tus marcas que es valiosísimo. Y sí puedes hacer ese trabajo estratégico previo junto con ellos, pero también sucede lo mismo, ese trabajo tiene un valor y un aporte de valor que tiene que ser remunerado. En ese caso sí estoy de acuerdo. Esta agencia alemana lo cobra, sin además. duda, claro, que es eso un es una trabajo estratégico conjunto de es una construcción, consultoría. claro, sí, sin duda.
Vale, pero es muy excepcional aquí. Hombre, todas las agencias desearíamos tener clientes que tuviéramos esa relación de que fuéramos ya un partner de tanta confianza, que trabajáramos con ellos y tal. Bueno, hay casos que se dan. Ahí está el tema de los contratos a largo plazo, de los contratos anuales, a lo mejor, que no hacen falta forzar al cliente a estar más de un año para que entre otros. Pero bueno, que ya que hemos entablado relación, pues oye, durante un año estemos trabajando juntos, dando la oportunidad de generar confianza, de aportar un valor realmente por lo que yo te puedo asesorar o por lo que te puedo aportar. Bueno, ojalá. Yo creo que eso todavía hoy es una excepción. Vale. Pero es algo en el cual la agencia podría aportar valor, porque habéis visto el caso de 100 empresas, cuando cada empresa ha visto sobre todo Yo creo que cualquier caso, ¿no? especialista en algo aporta un valor a alguien. Y si su foco es trabajar para el cliente, siempre va a aportar valor. Lo importante es si el cliente quiere ese valor o necesita de eso, ¿no? En este caso del alemán que dices, pues se ve que el cliente lo necesita y la agencia se lo puede aportar. Pues fantástico. Hablabas de contrato anual, entiendo que el contrato anual es algo muy excepcional, nos quejamos siempre, se hace poco en eventos, se hace mucho en publicidad. Las dos marcas o los dos lados de la empresa, digamos, eventos y compras, ¿cómo lo veis? ¿No se trabajaría mejor diciendo, te lo explico todo, entiendes perfectamente mi marca y hacemos un plan a un año? Sigue siendo muy excepcional, pero es un camino a seguir. Para mí lo sería, pero compras no me deja. Sí. Y no deja a tus miembros Para tampoco. ti En no general. En general no. En ¿Cómo lo ves, general, Lourdes? Para mí lo es, para mí es fundamental esa relación a largo plazo. Yo la experiencia que tenemos es que hasta el segundo año realmente no tiene el partner el conocimiento, aunque tenga ese expertise y sea especialista en hacer eventos, pero al final esa adaptación y esa personalización que buscamos todos en los eventos, yo no quiero un evento que me sirva y que ponga en lugar de Ron Barceló otra marca y sea exactamente igual. Mira, déjame ponerte un ejemplo, a ti que te gustan los ejemplos, de empresa pública que ha hecho eso. Metro de Madrid. Metro de Madrid hace 2 años abrió un proceso de homologación de compañías y homologó a 3 compañías de ámbitos muy diferentes y de espectros de nivel de empresa, de nivel de facturación muy diferentes, y son las 3 con las que determinados concursos que pasan de un precio, todo va a esas 3. Porque están homologadas. Esa homologación dura 2 años, a los 2 años hay que renovarlas y se abre a todo el mundo para el que se quiera homologar, ¿no? Bueno, ya hay una empresa pública que hace eso, ¿no? Hay luz al final del túnel. Creo que es un proceso deseable. Probablemente no todas las compañías tienen volumen de eventos para hacer eso, pero hay muchas que sí, y creo que es un proceso deseable que sí creo que tiene que ser transparente. O sea, no se trata de trabajar siempre con las 2 o 3 mismas sin que nadie sepa y no abrirlo. No, un proceso transparente de, mira, yo para trabajar conmigo quiero esto, esto y esto. Lo cumples, no lo cumples, te voy a homologar, te voy a pasar por un filtro muy severo y si estás homologado, pues entrarás dentro de la bolsa de los que concursan y tal. Y esto lo renovamos cada X tiempo por temas de compliance y tal. Creo que es un proceso muy lógico y muy deseable. También win-win, agencia Y cliente. win-win para todos, sí. Pero yo siempre lo he dicho, no entiendo por qué en las compañías, y eso está fuera del scope de los departamentos de eventos, no se tratan los eventos como el business travel, cuando es exactamente lo mismo. En business travel se hacen contratos a 1 año, a 2 años, con unos precios establecidos para la reserva de viajes, y eso hace pues, que el reporting sea mejor, el control sea mejor, etcétera, etcétera. Con los eventos eso no pasa. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de algo más de cómo opera cada empresa. Es el conocimiento de lo que implica un evento, de lo que implica ser un profesional que trabaja en el mundo de los eventos, del valor que se da a las agencias de eventos. Yo siempre he dicho que una buena agencia de eventos es como un consultor, porque te pueden ayudar en muchas cosas. Y ese nivel de confianza que tú llegas con un proveedor que lleva trabajando contigo varios años, de ser capaz de sentarte delante de un budget y decirle, te estás columpiando. Y te estás columpiando aquí, aquí y aquí. Ese nivel de confianza yo creo que es fundamental para que un evento salga bien y para que cuando estés on-site tú puedas presentar a ese proveedor como parte de tu equipo.
y no estés a la gresca, porque si se contrata una agencia no es para que te den más trabajo, es para que te ayuden en tu trabajo. Y eso yo creo que es una parte de desconocimiento todavía, pues del valor de los eventos, del valor de la gente que trabaja en los eventos y de todo eso, ¿no? Y de cómo solventarlo. Einstein, hay que decir Einstein para parecer inteligente, ha dicho algo que me encanta, que si me das una hora para solucionar un problema complicado, voy a dedicar 55 minutos a entenderlo y 5 minutos a solucionarlo. Y tengo la impresión que dedicamos colectivamente al briefing un tiempo que quizás podría ser mayor. Yo cuando veo creativos de publicidad, por ejemplo, muchos dicen, la clave es el briefing. Si se hace bien esto, todo el resto es muchísimo más fácil. Nos cuesta dedicar al briefing todo el tiempo. Un briefing no es media hora delante del ordenador, es hablar con mucha gente, entender, sacar estudios de mercado, etc. Tenemos que dedicar más tiempo al briefing. Sé que corréis siempre, pero idealmente tenemos que cuidarlo más. Sin duda, sin duda. De un buen briefing sale después una buena propuesta, siempre, es así. Y cuesta, con el ritmo de las empresas, cuesta dedicar mucho tiempo. Cuesta dedicar tiempo y cuesta, al final, yo he visto ejemplos de empresas que utilizan templates para briefing y al final eso a la larga es contraproducente porque siempre te faltan cosas, porque cada evento es único y así debe ser, porque cada marca es diferente y cada necesidad es diferente. Entonces al final un buen briefing con unos objetivos bien marcados, medibles, fundamental, pero luego también fundamental el tema de los mandatorios y los entregables, lo que tú esperas de la agencia. Al final, si no, pueden venir de repente con un evento o con algo, una propuesta que sea muy superior a lo que tú estás esperando, o al revés, que tenga muchas carencias o que vaya en una dirección equivocada. Entonces hemos perdido el tiempo todos y la verdad es que el tiempo de la gente que está trabajando, esté en la agencia o en cliente, es valioso. Entonces, para trabajar todos, lo que decía antes María, como un equipo y en una misma dirección, es fundamental tener un buen briefing. Pero es que el briefing no es solo el papel, porque yo sé que a ti te encanta la palabra briefing, Eric, es una de tus palabras favoritas. No es el documento que tú mandas a la agencia. El briefing internamente es el diseño, es el event design que tú tienes que hacer con todos los stakeholders de la compañía. Y los stakeholders de la compañía ni es compras, ni soy yo, ni es el departamento de marketing que me pide el evento. Los stakeholders normalmente son los directivos de la compañía. Y esos son los que nunca tienen tiempo de dedicar a decir qué quieren en su evento o qué esperan de su evento. Y de ahí es donde viene el problema muchas veces de los briefings, que te dicen, no, quiero un evento no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, con unos objetivos random, o te salen con la palabra, ahora que les encanta a los marketingianos, event in a box, que a mí me espantifica y me horroriza porque, como bien dice Lourdes, cada evento es un mundo y no se pueden hacer churros. Entonces, si estos directivos o la gente de marketing, que a lo mejor está debajo de esos directivos, no entienden que es fundamental que nosotros que escribimos el briefing hablemos con ellos 5 minutos para saber desde el principio que no quiere hacer el evento en Madrid porque tuvo una muy mala experiencia, me lo invento, es una pérdida de tiempo. Pero nosotros mismos, la gente que nos dedicamos a los eventos dentro de las compañías, estamos gateadas. Entonces ahí, y antes lo has dicho tú muy bien, la sostenibilidad y el impacto en el resto de la cadena de valor es brutal. No se puede hacer una buena película sin un buen guión. Es imposible. O sea, puedes tener al mejor director, a los mejores actores, el mejor presupuesto. Si el guión es malo, la película no será buena. Pues esto es igual. Perfecto. Dos últimas. Una propuesta, entiendo que tiene una parte creativa, el concepto, la estrategia, digamos, y luego toda la parte de cotización. Y entiendo que hacer que 5 agencias o incluso 3 describan todo hasta el precio del botellín de Coca-Cola, quizás no es eficiente si hay un riesgo de que el concepto creativo no guste. ¿Pasa esto? Yo tengo la impresión de que pasa. ¿Cómo lo ves, María?
Ahí tenemos dos espectros. ¿Tenemos que hacer una validación intermedia del concepto antes de cotizar completamente? Depende de si necesitas concepto o no. Y una cotización tiene que haber, porque a mí me ha pasado que me han presentado conceptos creativos chulísimos sin coste, que luego estaban fuera de mi presupuesto. Entonces, ellos mismos, cuando hacen el concepto creativo, tienen que saber qué márgenes manejan y hasta dónde pueden llegar. Porque es que como me quiero comprar una casa y te enseñan la mansión de la finca y dices, qué bonita, pero es que yo tengo dinero para un apartamento en barrio X, ¿sabes? Entonces, es muy importante. El precio del tornillo, tampoco, porque yo no sé lo que vale un tornillo ni sé lo que es un cable, porque no soy experta en producción. Pero si yo te pido un tipo de producción, entiendo que la agencia me va a dar unos costes para la producción que yo quiero estimados, que luego el precio de un cable pues no va a ser diferencial en que se lleve en el proyecto o no. Entonces, ¿Eso os parece lo correcto? Es decir, entiendo que es un evento pequeño, se cotiza todo desde el principio, pero para un evento ya más potente, una primera fase de concepto creativo y orden de magnitud de coste, entiendo. Y si va bien, entonces pulimos el precio del cable. ¿Esto os parece interesante para un proyecto significativo? ¿O? Sí y no. Al final los presupuestos se construyen de abajo arriba, si no son bolsas. ¿Vale? Entonces es muy difícil en las bolsas después estimar si realmente cabe lo que se quiere hacer y luego, claro, in situ, sobre la marcha, surgen muchos imprevistos que están ahí y que van incrementando los presupuestos. Entonces yo creo que ahí es donde se ve muchas veces el expertise que tiene la agencia. Sí es verdad que después en la bajada definitiva a mí me gustan los presupuestos de 15 páginas porque me gusta que esté todo desglosado, cómo se construyen las cosas y cómo se compran las cosas, como bien dice María. Ahora también es verdad que al final te puede ocurrir que si no tienes un presupuesto detrás, pues tú no sabes si tienes dinero para comprarte ese bolso. O sea, es así, tú vas a una tienda de bolsos de lujo y dices, bueno, pues no sé si me llega el presupuesto para comprarme este bolso. Entonces a veces nos ocurre pues que dentro de las agencias que participas te encuentras sorpresas de agencias porque al final no todo el mundo margina igual, no todo el mundo trabaja con los mismos proveedores, hay gente al final que unifica y hay gente que nos gusta comprar las cosas a cada fabricante o a cada especialista, o luego también en estos procesos todos sabemos que hay muchos intermediarios, muchísimos, que encarecen los precios. Sí, por eso es fundamental, y yo no entiendo los briefings que no llevan un presupuesto. Oye, ¿en qué presupuesto te entra? Porque yo no entiendo una creatividad si no va ajustada, si no lleva un delivery detrás. Nosotros somos creativos, pero somos delivery. Entonces, para poder hacer eso y poder ajustar la idea creativa en el caso de que lo tenga que llevar, o lo que tú me pides, al presupuesto que tienes, necesito saber cuál es la horquilla, porque si no, yo siempre voy a pensar a máximos, o yo siempre depende de cada agencia, ¿no? O siempre voy a tratar de ir a lo que he visto que haces y entonces me trato de ajustar. Pero es que a lo mejor no es eso. Se pierden cosas por el camino, no es eficiente. Si el briefing está detallado, tienes una horquilla, tienes un presupuesto al que ajustarte, por supuesto. Yo creo que luego la clave de la agencia es transparencia. El presupuesto tiene que estar construido perfectamente, en la medida en la que se pueda y tengas la información, y tiene que ser transparente, que lo puedas explicar sin ponerte colorado, sin tener que hacer no. Y decir, pues mira, esto es así por esto, por esto, por esto, y porque yo trabajo con este proveedor, y porque yo esto lo hago de esta manera, y estos son mis precios, porque el equipo que tengo te puede parecer alto, pero es que te estoy poniendo a los top, y son este y este con estos perfiles, bueno, y que podamos discutir si esto se ajusta, si no se ajusta, si se puede, pero para eso volvemos a lo de antes, el briefing tiene que estar definido. El briefing tiene que estar bien. La idea de una primera validación antes de definir, de detallar más el presupuesto, no es... Yo has dicho una frase que estoy de acuerdo, que los presupuestos de verdad se construyen desde abajo hacia arriba, si no son bolsas. Yo eso como gestor de una compañía lo compro, absolutamente. Es verdad que hay veces que no tienes toda la información y tú tienes que poner precios de referencia porque hasta que no te lo han adjudicado o hasta que no has entrado en tal, no lo tienes. Pero esto de poner bolsas y conceptos y ahí poner un tal y luego ya veré y ya me arreglo, va en contra de lo que acabo de decir de la transparencia. O sea, creo que eso no es deseable. Si ese evento te lleva a eso,
probablemente o el briefing no está bien definido, o tú no has entendido bien el briefing, o la relación con el cliente no es la adecuada. Creo que eso tiene que ser no es lo deseable. No es lo deseable. Lo deseable es la cotización completa desde Para mí la sí, primera presentación. y es verdad que la idea creativa es muy importante. Nosotros lo vamos a defender siempre porque las agencias somos creativos. Creamos eventos y creamos conceptos, pero creamos conceptos para que sean ejecutados. No podemos separar las dos cosas. Y ahí, bueno, pues hay una ecuación que hay clientes que le dan más aporte de valor a eso y lo del presupuesto viene después, y hay otros en los que todo va de la mano y no me entregues una idea creativa si no va desglosado el por qué esto cuesta tanto. Bueno. Vale. Pero Última. a lo que ibas tú del tornillo. Él puede proponer una pantalla de LED no sé cuantitos y no cotizármela exactamente hasta que no se le adjudique, pero sabe más o menos por todos los eventos que hacen que una pantalla de LED de este precio cuesta X. Luego ya se ajustan las cosas. Porque además si sabes hacer bien un presupuesto de eventos y sabes hacer RFPs, pides los presupuestos con una contingencia. No pides que todo el presupuesto esté asignado desde primeras, por eso, por los imprevistos, las ideas de bombero de última hora, el añadido de gente de última hora, ese tipo de cosas. No, y tiene que haber un plan A, un plan B. Claro. Oye, mira esto. Sí, no, pero hacía la pregunta porque una gran empresa me comentó hace poco, tiene un concepto que se llama touch base o algo así, que es que en el proceso de contratación hay presentaciones intermedias donde, vale, explícame cómo ves el proyecto, el concepto creativo, etcétera, antes de reorientar y llegar a la cotización. Pero entiendo que soy bueno, nosotros lo llamamos fase de consulta. No, vale, la última. Pero sí que hay, perdona, una cosa, sí que hay una cosa muy importante que yo estoy apreciando que las agencias hacemos cada vez más, y creo que es una cosa que aporta valor al cliente, y es trabajar el briefing con los proveedores desde el principio, involucrar a nuestros proveedores en el briefing desde el momento inicial. No ocultarles información. Ese proceso de consultoría que decías antes del cliente alemán con el cliente, nosotros lo tenemos que hacer con nuestros proveedores. Oye, ¿esto cómo le damos el mejor servicio? ¿Cómo te involucro desde el principio? Eso es un aporte de valor, el trabajar con el proveedor, no como proveedor, sino como partner en ese proceso. Para mí es algo fundamental que cada vez más hacemos, y que realmente eso sí tiene un aporte de valor. Porque además no solo tiene aporte de valor en definir bien la propuesta, sino que después en la ejecución tienes al proveedor desde el principio alineado con el concepto del cliente. Perfecto. Una última súper rápida. Hace falta KPIs, idealmente. Tengo la impresión de que la idea de remuneración parcialmente variable no es algo que se vea. ¿No os parece algo relevante hacer una parte de la remuneración que depende del cumplimiento de una serie de cosas? Si no se hace, ¿es por un motivo que no es interesante? Difícil establecer KPIs objetivos. Difícil, vale. Vamos, creo que no es algo, no es una idea loca, pero el problema es que no hay un sistema de medición de los objetivos de un evento estándar y homologado para todo el mundo que permita eso. Vale. Y la variedad de eventos es tan grande que yo lo veo complicado. Vale. Perfecto. Pues Lourdes, Mariano, María, mil gracias. Yo me voy con optimismo porque creo que hay muchas más cosas en común que puntos de discrepancia. Seguro que sí. Y mañana seremos más amigos aún. Con lo Muchas cual, gracias. mil gracias a los tres por vuestro tiempo. A ti. Gracias. Gracias.